El secreto de las respuestas de nuestras oraciones. Es el tema que hoy vamos a hablar, mis amados, y nos vamos a basar en Primera de Juan, del capítulo 3, en los versículos del 18 al 24. Y nos dice la palabra del Señor de esta manera: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. El secreto de las respuestas de nuestras oraciones. Todos queremos respuestas contestadas, ¿verdad, mis hermanos? Todos anhelamos eso. Cada oración que elevamos al Señor, deseamos ver su respuesta. ¿Cómo anhelamos ver la mano del Señor en nuestras oraciones? Tal vez estamos tan acostumbrados y con ese hábito, amados hermanos, de decir: Dios, necesito esto, y ahí inmediatamente queremos ver la respuesta del Señor. Pero no todos vemos estas respuestas. Hay secretos que deben ser revelados para ver las respuestas en nuestras oraciones, amados hermanos. Hay algunos secretos que tenemos que saber nosotros para que nuestras oraciones sean respondidas. En esta tarde vamos a aprender de 4 secretos de las respuestas de nuestras oraciones. Y el primer secreto, mis hermanos, es ser creyentes. Miren lo que nos dicen los primeros 2 versículos, 18 y 19. En la primera parte nos dicen de esta manera: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Hermanos, este primer secreto o primer principio para que nuestras oraciones sean respondidas es que usted y yo debemos ser personas creyentes en el Señor. ¿Es usted creyente en Dios? Amén. Porque a veces, amados hermanos, como les digo, deseamos las respuestas de nuestras oraciones, y eso no es malo, desear las respuestas de nuestras oraciones, ¿verdad? Pero muchas personas también, como no conocen la palabra de Dios, como no saben de la palabra del Señor, ellos por supuesto quieren ver la respuesta de sus oraciones. Pero hermanos, para que veamos la respuesta de Dios a nuestras peticiones, este es el primer principio o el primer secreto, que nosotros debemos de ser creyentes en el Señor. Una persona creyente es aquel que ha creído en el Señor. Una persona creyente es aquella persona que le ha dado su corazón al Señor Jesucristo. Cada persona que dice que ha creído en Cristo, escuchen esto, mis hermanos, debe estar seguro que ha creído en Cristo. Si usted, hermana, si usted, hermano, que me escucha en este momento, sentado en esta iglesia, o nos escucha a través de esta transmisión, usted debe estar completamente seguro y convencido de que usted le pertenece al Señor, que usted ha creído en el Señor. ¿Cuántos han creído en el Señor? Amén. Eso me alegra. Este es el primer secreto a nuestras oraciones, mis hermanos, para que el Señor nos oiga, para que el Señor atienda a nuestras plegarias, es que nosotros tengamos la bendición de ser creyentes en Él. El apóstol Juan dice: hijitos míos.
Esta palabra, mis hermanos, las dirigió el apóstol Juan no meramente a sus hijos en la carne, sino que les dirigió a aquellos que aman al Señor, a aquellos que han entregado su corazón a Cristo Jesús. Es como que si el apóstol Juan aún viviera en estos años y él hubiera enviado esta carta a la Iglesia Cristiana El Shaddai de Guadalajara y nos hubiera dicho a nosotros, hijitos míos de la Iglesia Cristiana El Shaddai. Esto fue lo que hizo el apóstol Juan. Y él expresó estas palabras a esta delegación de creyentes, mis hermanos, porque él los consideraba como a sus hijos espirituales. El apóstol Juan exhorta a que no amemos de palabra ni de lengua. Amados, es importante que cuando un creyente ya está en el Señor Jesucristo, debe saber amar. No solo de palabra, dice, ni de lengua, sino con hechos y en verdad. ¿Cómo vamos a amar a una persona? ¿Cómo vamos a apreciar a una persona? ¿Y qué tal si una persona que es nuestro enemigo, y qué tal si nos ha hecho algún mal, algún daño, y luego nosotros ya no podemos mostrarle amor a esta persona? Puede ser un familiar, puede ser un vecino, puede ser algún pariente cercano o lejano, puede ser algún compañero de trabajo. Pero, amados hermanos, son principios e ingredientes que pone la palabra del Señor a los que hemos creído en el Señor, que no importa quién sea la persona, nosotros debemos de amar. Si nosotros no amamos a las personas, si no nos amamos entre nosotros mismos, queridos hermanos, déjenme decirles que nuestra oración va a ser interrumpida. De hecho, hay un texto bíblico que dice, ámense y perdónense y confiesen sus ofensas, sus pecados unos a otros, para que no haya interrupción a sus oraciones. Eso significa, amados hermanos, que cuando nosotros no estamos bien con una persona, nuestras oraciones pueden ser interrumpidas. Si usted está enojado con alguna persona y usted no le ama, usted le odia, usted le tiene rencor, hermano, su oración no va a llegar a la presencia del Señor. El secreto de que nuestras oraciones sean contestadas es que nosotros debemos de ser creyentes, y un creyente ama aún a su propio enemigo. Jesús dijo, oren por sus enemigos, amen a sus enemigos, bendigan a sus enemigos. Aún esa fue la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Juan exhorta a que nos amemos de hecho y de verdad. Es decir, que nosotros podamos manifestar el fruto del poder de Dios y de su palabra en nuestras propias vidas, queridos hermanos. De lo contrario, nuestras oraciones no van a ser contestadas. Cuando una persona es creyente, es porque ya conoce la verdad. Dice la primera parte del verso 19 de esta manera: y en esto conocemos que somos de la verdad. Hermanos, cada persona que es creyente es porque ya conoce la verdad del Señor. ¿Y cuál es esa verdad? ¿Qué es esa verdad, queridos hermanos? La verdad es la palabra del Señor. La verdad es Cristo Jesús. En San Juan 14:6 Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amados hermanos, Jesucristo es la verdad. Y si un creyente está en la verdad, es que porque sabe que Jesucristo es la verdad. Así que, queridos hermanos, todos los que ya creímos en el Señor sabemos que Jesucristo es la verdad. A Él seguimos, a Él le hemos dado nuestro corazón, en Él hemos creído. Él es nuestro Salvador, Él es la verdad. También, amados hermanos, cuando un creyente conoce ya la verdad, es porque ese creyente sabe que la Biblia es la verdad. Jesús dijo en San Juan 17:17, yo les he dado tu palabra es verdad. Hermanos queridos, esta gloriosa palabra, esta Biblia, esta palabra del Señor es la verdad de nuestro Señor. Todo lo que este pastor les enseña, les predica,
debe salir de este libro que es la verdad. Si el pastor les enseña algo que no venga de este sagrado libro, ustedes no deben creer a este hombre. Porque la palabra de Dios dice, amados hermanos, que han surgido, dice, muchos falsos profetas, muchos falsos predicadores que enseñan falsas doctrinas. Y por lo tanto, amados hermanos, nosotros debemos de tener mucho cuidado de cada palabra que debemos de escuchar. En el YouTube hay muchas predicaciones y nosotros tenemos que ser sabios, prudentes, conocer la doctrina del Señor para ver cuál es la verdadera palabra que se predica en el YouTube. Porque también hay palabras falsas, hay doctrinas falsas en el YouTube. En los canales de televisión también, amados hermanos, hay predicadores falsos. Y por lo tanto, usted y yo debemos de tener mucho cuidado. Tenemos que tener ese don de discernir la palabra del Señor, porque muchos todavía no saben discernir entre la verdad y la mentira. Muchos que ya creyeron en el Señor son como aquel bebé que no sabe distinguir qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Ya ven ustedes que un bebé, todo objeto que lo toma en sus manos, ¿qué es lo que hace? A la boca, ¿verdad? Eso es lo que hace un bebé. Eso es lo que hace un infante de brazos. Y cuando un creyente no conoce bien la verdad todavía, es como ese infante. Solo porque una persona habla de Dios, solo porque una persona dice Dios te bendiga, ¡ay, es mi hermano! No, mis hermanos. Hay que tener mucho cuidado. Es cierto que hay que respetar a las otras religiones, eso sí. Pero eso no significa que debemos estar de acuerdo con la enseñanza de una doctrina que es falsa. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el apóstol Pedro dijo que nosotros debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. O sea que hay leches adulteradas. Usted como ama de casa que va a la tienda, las tiendas que se encuentran en este país mexicano son Chedraui, Soriana, antes habían Gigante, muchas tiendas grandes que existen en este país. Cuando usted va a la tienda y usted ve las clases de leches que se encuentran en esa plaza o en ese mercado, y usted ve si quiere deslactosada, si quiere entera, las clasificaciones que están ahí, a esas leches, mis hermanos, ya se les ha trabajado, ya se les ha procesado y ya no es pura esa leche. Hermanos, la palabra del Señor también es manipulada por muchas religiones, por muchos predicadores, y si usted no sabe discernir, usted viene a ser como ese bebé que cualquier objeto que lo toma y usted lo lleva a la boca y se lo traga. Hermanos, la iglesia del Señor, la iglesia cristiana de Shaddai debe tener cuidado con todo esto. Debe saber discernir la palabra del Señor. Les voy a poner un ejemplo de cómo podemos discernir. Miren, si ustedes abren un canal de televisión o un canal de YouTube o de cualquier página de internet y viene un predicador y le dice a usted en su enseñanza, ore a este objeto o a fulana o a mengano y a sultano, pero que no sea Jesucristo para que le responda sus oraciones, ¿usted qué va a decir? ¿Que no es o que sí es? No es. ¿Por qué dice usted que no es? Porque la Biblia dice que no hay que invocar a ídolos, a imágenes, ni a ninguna semejanza que esté en ninguna parte, dice, ni arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en ningún otro lado. Hermanos, ¿a quién debemos reclamar nosotros? Solamente a Dios. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero el texto no dice, confiesen sus pecados al pastor Goyito porque él es fiel y justo y les va a perdonar sus pecados. No, sería un buen negocio para mí, ¿verdad? Así que todos los que están aquí, si ustedes van a confesarme sus pecados, páguenme por favor, y voy a tener mucho dinero.
Voy a enriquecerme con el dinero de ustedes. Pero, amados hermanos, realmente la palabra del Señor dice que a quien debemos de confesar nuestros pecados es a nuestro Dios. Así que ustedes, por lo menos esta parte, ya logran distinguir que esa enseñanza no es debida, no es la correcta. Les voy a poner otro ejemplo. Si ustedes al abrir una página de internet o YouTube y escuchan a un predicador que les dice: esfuércense, queridos hermanos, luchen para alcanzar su salvación, ¿qué van a decir ustedes? ¿Este es verdadero o es un falso? ¿Por qué es falso? Porque en el momento que creímos ya somos salvos. Porque en el momento en que creímos ya fuimos salvos. Y la salvación no es a través de nuestras obras. La salvación es por gracia. La salvación es un regalo del Señor. Por lo tanto, querida iglesia, usted debe conocer la doctrina de la palabra del Señor. Usted debe conocer la verdad del Señor. Y no debe usted dejar de engañarse. Por eso dice la palabra que nosotros debemos de ser verdaderos creyentes. Por eso dice la palabra, en esto conocemos, dice que estamos y somos de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Dijimos, mis hermanos, la verdad es Cristo y la verdad es la palabra de nuestro Señor. Jesús dijo en Juan 17:17, yo les he dado tu palabra es verdad. Amén. Por eso, querida iglesia en el Señor, permanezcamos en esa verdad para que nuestras oraciones sean respondidas. Así que el creyente debe conocer que Cristo es la verdad y que la Biblia es la verdad. Y nosotros, queridos hermanos, somos los preferidos de nuestro Señor si nosotros somos verdaderos creyentes. Déjenme decirles que en Proverbios capítulo 15, versículo 29 dice de la siguiente manera: que los oídos del Señor están lejos de los impíos, pero las oraciones de los justos son respondidas por el Señor. Escuchen esto, hermanos, que los oídos del Señor están lejos de los impíos. ¿Qué es un impío? Un impío es una persona que está en contra de Dios, que no acepta a Dios, que no cree en el Señor Jesucristo, que rechaza a Jesús como su Señor y su Salvador. Una persona impía es aquella persona que niega también la existencia de Dios. A otros les llaman ateos, aquellos que niegan la existencia de Dios. O aunque crean que Dios existe, pero ellos no le obedecen, sino hacen sus propias vidas. Hermanos, esa es una persona impía. Y esta persona, aunque ore al Señor, miren, el texto tampoco dice que no los oye, sino que dice que los oídos del Señor están lejos de la persona impía. O sea, que los que somos creyentes en el Señor, porque la segunda parte de ese Proverbios 15:29 dice, pero las oraciones de los justos son respondidas. O sea que los creyentes somos preferidos del Señor, mis hermanos. Nosotros tenemos acceso directo a la presencia del Señor. Pero aquella persona que no es creyente, triste y lamentablemente, sus oraciones, aunque sí son escuchadas, pero no son atendidas en primera instancia como las oraciones de un creyente en el Señor. Eso dice Proverbios 15:29. Eso, aunque las personas no estén de acuerdo, pero no es enseñanza del pastor Goyito, es enseñanza de la palabra del Señor. Hermanos, hemos aprendido el primer secreto de nuestras oraciones contestadas, y es ser creyente. El segundo secreto es tener la conciencia limpia. Miren lo que dice la segunda parte del verso 19 hasta el 21, y dice de esta manera: y aseguraremos nuestros corazones delante de Él, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas.
Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Este es el segundo secreto de que nuestras oraciones sean respondidas: tener la conciencia limpia. Con la conciencia limpia se asegura el corazón delante del Señor. ¿Cuándo es cuando tenemos una conciencia limpia? Cuando nuestro corazón no nos acusa de ningún mal. Cuando nuestro corazón no nos acusa de ningún pecado. Cuando nuestro corazón nos dice que estamos bien delante del Señor. ¿Les ha pasado a ustedes cuando quizás hay una acusación falsa en su contra, pero su conciencia está limpia? Su conciencia no le pesa, su conciencia no le acusa. Y este es el secreto, amados hermanos, de que nuestras oraciones sean respondidas, que debemos de tener una conciencia limpia delante del Señor. Tenemos que ser creyentes, es el primer secreto. Y el apóstol Juan dice que cuando somos creyentes, de esa manera dice que aseguramos nuestro corazón delante del Señor. Asegurar el corazón significa que ahora nuestro corazón está en las manos de nuestro Salvador y nuestro corazón no está en las manos del mal ni en ninguna persona en particular. Nuestro corazón está completamente seguro y bien guardado en las manos de nuestro Señor. Pero debemos de tener esa conciencia limpia. Cuando somos cristianos y fallamos, nuestro corazón nos reprende. Miren lo que dice el verso número 20. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Dios nos reprende cuando andamos mal, porque Él es mayor que nuestro corazón. ¿De qué manera nos reprende Dios? Dios, mis amados hermanos, nos puede reprender con un castigo. Y su castigo puede ser una dolencia, un fracaso, una enfermedad, problemas, angustias, dificultades. De cualquier manera, mis amados hermanos, el Señor nos va a reprender. ¿Pero por qué lo hace? Proverbios capítulo 3, versículos 11 y 12 dicen que el Señor nos disciplina porque Él nos ama. Si nuestro Dios no nos amara, entonces no nos va a disciplinar. El escritor a los Hebreos hace referencia de los mismos versículos en su libro y también dice de esta manera: si somos disciplinados es que porque somos hijos de Dios. Pero si no somos disciplinados, no somos hijos, sino somos bastardos. Ay, amados hermanos, yo no quiero ser un bastardo delante de Dios. No me gustaría que usted fuera un bastardo delante del Señor. A usted le gusta pecar y no le pasa nada. A usted todas las cosas le caminan bien. Pero si usted no es reprendido, ahí hay que examinar el corazón. Porque Dios dice que si somos sus hijos, Él nos corrige. Pero si no somos corregidos por Él, probablemente no somos sus hijos y probablemente somos bastardos ante sus ojos. Porque sí hay personas que ya creyeron en el Señor, pero les gusta llevar la vida pecaminosa como lo era antes de conocer a Cristo Jesús. Y no les pasa nada. Ahí van caminando bien, van prosperando y todo. Y en fin, allí ya se duda, mis amados hermanos, si esta persona realmente entregó verdaderamente su corazón a Cristo, o lo hizo solo para que el pastor Goyito ya no lo fastidiara en su casa, ¿verdad? Queridos, es necesario que seamos creyentes y tengamos una conciencia limpia delante del Señor. Nuestro corazón nos va a reprender, dice la palabra, cuando nosotros estamos mal. Pero si nuestro corazón no nos reprende, eso significa, queridos hermanos, que nosotros estamos bien delante del Señor. Dios sabe todas las cosas y eso significa que Él es todopoderoso. Eso es lo que le dijo a Abraham en el capítulo 17 de Génesis: yo soy el Shaddai. El Shaddai significa el todopoderoso. Amén. El que todo lo puede. Y en Apocalipsis 1:8 dice
que Jesucristo es el Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Amados hermanos, nuestro Dios es nuestro Todopoderoso. Él conoce todo. Él sabe qué clase de vida tiene usted. Él sabe que hay en el corazón suyo. Él sabe que hay en el corazón mío. Él sabe lo que usted está pensando en este momento porque Él es todopoderoso. Por lo tanto, tenemos que tener una conciencia limpia delante del Señor. Si estamos pensando cosas malas en este momento, Él nos está viendo. Entonces nuestras oraciones no van a ser contestadas, no van a ser escuchadas. Cuando somos cristianos y tratamos de no fallar, nuestro corazón no nos va a reprender, hermanos, porque en el verso 21 dice de esta manera: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en el Señor. Dios no nos reprende cuando andamos bien. Esto es el ejemplo más claro, como la vida de los padres de familia. Un papá, una mamá no corrige a su hijo en vano, ¿o sí? Ustedes que son papás, ustedes que son mamás y están presentes en esta hora, ¿a poco ustedes sacan un azote y le dan a su hijo sin que el hijo haya hecho algún mal? ¿Verdad que no? ¿Verdad que ustedes corrigen a sus hijos cuando sus hijos han desobedecido? ¿Corrigen a sus hijos o no corrigen a sus hijos? ¿Sí? Porque si ustedes no corrigen a sus hijos, también están mal. La Biblia dice que hay que corregir al muchacho mientras haya tiempo. Tampoco con coraje, ¿verdad? Hay que hacerlo con amor y con sabiduría. Y eso es lo que Dios hace con sus hijos. Él nos reprende porque somos sus hijos. Él nos corrige porque somos sus hijos. Pero cuando andamos bien, Él no nos reprende. Al contrario, Él nos bendice, nos prospera cuando nosotros estamos bien delante de Él. Y en otras palabras, mis hermanos, tenemos paz con Dios, tenemos tranquilidad, porque la última parte del verso 21 dice que si nuestro corazón no nos reprende, tenemos confianza en el Señor. Así como cuando el hijo se ha portado muy bien con sus papás, el hijo con toda confianza se acerca a mamá: mamá, quiero mi sabrita. Para los de Centroamérica, mi golosina. Quiero mi chocolate. Y el niño, a usted no le pregunta si tiene dinero o no tiene dinero. El niño empieza a pedir su chocolate, su jugo, su nieve, su helado. Él empieza a pedir porque él tiene confianza con usted. No le pregunta si usted tiene o no tiene. No le pregunta si usted no tuvo trabajo o no tuvo trabajo. Hermanos, la palabra dice que cuando nuestro corazón no nos reprende, tenemos confianza en el Señor. Y Dios, mis amados hermanos, nunca nos va a decir: lo siento, hijo, pero hoy no he conseguido mucho trabajo, porque Dios es dueño del oro y la plata. Disculpen bastante, pero es que a mí ya se me acabó la paciencia, ya no tengo mucho amor. No, con Dios no sucede eso, mis hermanos. Con Dios siempre abunda su amor y su misericordia hacia nosotros. Por lo tanto, queridos hermanos, tenemos que tener una conciencia limpia para que nuestras oraciones puedan llegar delante del Señor y sean respondidas. Ya hemos aprendido con ustedes 2 secretos para que nuestras oraciones sean respondidas. El primer secreto es ser cristianos, ¿verdad? El segundo secreto es tener la conciencia limpia. El tercer secreto es guardar sus mandamientos. Miren lo que dice a partir del verso 22. Dice de esta manera: y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Miren, hermanos, este es el tercer secreto, el tercer principio para que nuestras oraciones lleguen al Señor y que Él las pueda responder. Ser creyente, tener una conciencia limpia y guardar sus mandamientos. ¿Cuáles son esos mandamientos? Son muy famosos los 10 mandamientos en el libro de Éxodo, ¿verdad? Capítulo número 20. Hermanos, la Biblia no solo tiene 10 mandamientos. La Biblia está llenísimo de mandamientos.
Solo en los primeros 5 libros de la Biblia hay 613 mandamientos. ¿Cuáles son los primeros 5 libros de la Biblia? A ver qué tanto hemos crecido ya con nuestro caminar en el Señor. A ver, hermano, vamos juntos. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Ahí está. A ver, que lo escuchen las personas que nos están siguiendo con esta transmisión. ¿Vamos? Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. A esos primeros 5 libros de la Biblia se le conoce como la ley. También se le conoce como el Pentateuco. Y por lo tanto, en esos primeros 5 libros de la Biblia, mis hermanos, hay 613 mandamientos. Y no digamos en los 66 libros de la Biblia, mis amados. La pregunta es, ¿cuántos de esos mandamientos logramos nosotros cumplir? Nos quedamos completamente cortos, amados hermanos, porque no podemos cumplir con todo, pero Dios conoce la capacidad espiritual que tenemos. Sin embargo, queridos hermanos, Dios nos dice en esta tarde que para que nuestras oraciones sean respondidas por medio de Él, tenemos que ser creyentes. Tenemos que tener una conciencia limpia y debemos de guardar sus mandamientos. Leamos en voz alta el verso 22, por favor. Que lo escuche también la audiencia, y dice de esta manera: y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Hermanos queridos, si guardamos los mandamientos de nuestro Señor, su palabra, entonces el resultado será que cualquiera cosa que pidamos será contestada. Promesa del Señor. Tal vez hay cosas que Él nos va a decir en un momento no, porque Él sabe por qué y para qué no. No significa que Él no nos haya escuchado. No significa que Él no nos ame, sino por cuanto nos ama, Él nos va a tener que decir no. Por ejemplo, usted que es tan bueno con sus hijos, pero usted de pronto escucha de su hijo: mamá, papá, cómprame una pistola, por favor. ¿Usted qué va a hacer? Usted le va a decir que no. ¿Y por qué le va a decir que no? Porque la pistola es para dañar a alguien. Porque la pistola es para dañar a alguien, es para quitarle la vida a alguien. ¿Ya? Entonces hay cosas que nosotros también le pedimos a Dios y Dios dice: no, hijo, a ti no te puedo dar esto. ¿Ya? Muchos hemos rogado al Señor muchas peticiones y Él no nos ha respondido. Una de mis peticiones que siempre le he puesto al Señor es: Señor, concédame un vehículo para que me pueda transportar inmediatamente en la ciudad o a otro lugar, porque a veces hay que llevar a hermanos, como cuando vamos al centro de rehabilitación, ¿no? ¿Cómo me encantaría que tuviéramos un vehículo y nos fuéramos? Y llegáramos a todo ministerio bien, pero el Señor a mí no me lo ha dado. En una ocasión, ¿cómo me dolió? De las muchas ocasiones, pero de esta, que estábamos en el bus, ya no encontramos asientos, íbamos parados, y una hermana que me acompañaba en ese momento llevaba su bebé y llevaba cajas de libros que transportaba juntamente con su esposo, yo también ayudándoles allí. Nadie se dio un lugar a la hermana con su bebé allí en el autobús. Yo le dije al Señor: Señor, sí, realmente necesito un vehículo, pero el Señor no me lo ha dado. A lo mejor Él va a decir: no, mi gollitos, que si te voy a dar un carro, te vas a accidentar, te vas a morir. O los hermanos que tienen vehículos ya no se van a involucrar en el ministerio. ¿Ya? Entonces, hay propósitos de Dios que nosotros no entendemos, hermanos.
Levanten la mano quienes han puesto peticiones delante del Señor y Él no les ha contestado a ustedes. Varias manos levantadas. Pero eso no significa, queridos hermanos, que Dios no les oiga y que no les ame también a ustedes. Él sabe por qué y para qué no nos responde. Él nos dice no, o a lo mejor nos dice paciencia. Pero aquí Él ha puesto una promesa, mis hermanos, que Él va a contestar nuestras oraciones si guardamos sus mandamientos. Pero no olviden la otra cara de la moneda. Si no es para nuestro bien, Él nos va a decir no. Y no debemos de enojarnos con el Señor. Como muchos dicen, es que Dios a mí no me oye. Ay, a mí ya no me escucha Dios. Por favor, pastor, ore usted. Así me dicen, ¿verdad? Y no, eso no es así, mis hermanos. Cada quien tiene su necesidad delante del Señor. La oración es una alimentación también de nuestras almas, como lo es la palabra. Ojalá alguien me diga, pastor, ¿cómo es este pollo en mí? Porque yo no lo sé comer. Pero la oración es una alimentación para nuestras almas, queridos hermanos. Dios escucha nuestras peticiones, queridos hermanos. Al guardar los mandamientos debe ser un hábito o una práctica diaria, mis amados hermanos. Eso es practicar lo agradable ante Dios. También debe ser un hábito glorioso en cada creyente. Nadie debe decir aquí, ay, el pastor Goyito, qué bonito predica. No, mis hermanos. A mí no me satisface, no me llena que me digan ustedes qué bonito, qué amable es Goyito con las predicaciones. No, mis hermanos. El pastor Goyito y sobre todo Dios se glorifica cuando ve que los miembros de esta iglesia se embroquen sobre la Biblia y la escudriñen, que clamen al Señor en oración, que canten las alabanzas al Señor. Allí es donde Dios se glorifica, mis amados hermanos. Cuando guardamos los mandamientos también debe ser una práctica vívida entre todos nosotros. No para agradar a los hombres, sino agradar a Dios. Al guardar los mandamientos, hermanos, hay que confiar plenamente en Jesucristo. Ese es el consejo que Dios nos da en el verso 23. Leamos todos el verso 23 y nos dice de esta manera. Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Hermanos amados, al guardar los mandamientos, hay que confiar plenamente en Jesucristo. Eso significa creer con fe en el nombre del Hijo Jesucristo. Eso significa que debemos mostrar amor unos a otros porque es un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Es un mandato, no es una sugerencia. Dios no nos dice, hermanos, Iglesia El Shaddai, si ustedes gustan, ámense. Cuando no, pues ya déjenlo así. ¿Ya? Nos dice, si tienen problemas, pues si ustedes quieren, perdonen, y si no, no. El mensaje de Dios no es así. El mensaje de Dios es que nos amemos unos a otros. Aunque alguien nos saque la lengua, ¿verdad? No, eso no sucede aquí, mis hermanos. Eso no sucede aquí. Gracias a Dios, todos nos llevamos muy bien, ¿verdad? Nos amamos, ¿verdad, mis hermanos? Amén. Y tenemos que mostrar ese amor unos a otros en todo momento, porque es un secreto para que nuestras oraciones sean contestadas. Guardar los mandamientos para que nuestras oraciones sean contestadas. Al guardar los mandamientos, haremos las cosas que son agradables delante de Él. Eso dice siempre el verso 23. Y el que guarda los mandamientos, amados hermanos, ¿qué sucede? A ver, lean el verso 24. ¿Qué sucede con el que guarda los mandamientos? En el verso 24 dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¡Wow! Miren, amados hermanos, el que guarda los mandamientos, ¿en quién permanece? En Dios. ¿Y Dios qué hace en él? También permanece en él. Hermanos, ¡qué bendición! Aquí es donde, amados hermanos, donde queda atrás la ley de la impenetrabilidad. La ley de la impenetrabilidad dice que un cuerpo no puede ocupar otro cuerpo
al mismo tiempo, o un espacio. Un cuerpo no puede ocupar un espacio al mismo tiempo que en el otro. No se puede. ¿Ya? La hermana Sonia está allá, pero ella no puede estar aquí a la vez. La hermana Flor está sentada allá, pero ella no puede estar aquí atrás a la vez. El pastor está aquí, pero no está allá afuera a la vez. Porque es un solo lugar. Pero, amados hermanos, el que guarda los mandamientos del Señor, el que es creyente, el que tiene conciencia limpia, el que guarda los mandamientos del Señor, dice que permanece en Dios y Dios en él. Como la ley de la ciencia, como lo científico, lo real se queda atrás con el poder de Dios, mis hermanos. Como un vaso de agua, ¿verdad? El agua que está dentro del vaso, ahí está dentro del vaso, pero el vaso no puede estar adentro del agua a la vez, ¿verdad? ¿Verdad que no se puede? ¿Qué sucede entonces si un vaso de agua, colocamos el agua, lo regamos, lo tiramos, como le llaman ustedes, tiramos esa agua sobre una mesa, permanece allí? ¿Qué pasa con esa agua? Se derrama, se tira y el vaso se quedará sin agua. Y por lo tanto el agua solo puede estar dentro del vaso, pero el vaso no puede estar dentro del agua al mismo tiempo. Pero en este caso, mis amados hermanos, el que guarda, el creyente que guarda los mandamientos del Señor, permanece en Dios y a la vez Dios en él. Así que la ciencia se queda a un lado. Lo real se queda a un lado, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso, como ya les explicamos. Él todo lo puede, mis amados hermanos. Así que hay secretos para que nuestras oraciones sean contestadas. ¿Cuál es el primero? Ser creyentes. El segundo, tener la conciencia limpia. El tercero, guardar los mandamientos. Vamos con el cuarto secreto. Tener convicciones. Versículo número 24, en su última parte, dice de esta manera: y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. El cristiano debe tener convicciones. Tener convicciones por el Espíritu Santo, porque resulta permanecer en Dios y por el Espíritu que nos ha dado. Eso significa que el creyente, cada persona, debe tener esa convicción de que realmente le pertenece a Dios. Tiene que estar convencido usted, querido hermano, querida hermana, que usted le pertenece al Señor. En usted no debe haber ninguna vacilación, en usted no debe haber ninguna duda, en usted no debe existir este pensamiento: ¿será que yo soy de Dios o no soy de Dios? Porque a veces el diablo ataca la mente humana, y en la mente humana hay un arma poderosa. Si su mente le trastorna a usted, usted pierde. Usted le da chance al enemigo, usted pierde en esa batalla. La mente es un campo de batalla donde el enemigo quiere meterse y batallar allí y guerrear ahí con sus pensamientos, y nos puede decir: Chuy, usted no es hija de Dios. Puede decir: Hilda, usted no tiene perdón de Dios. Hermana Mari, usted quién sabe si se va a ir al cielo o no. Así literalmente habla el enemigo a la mente. Le va a decir: Elvira, usted quién sabe si Dios la va a perdonar o no. Esos son los pensamientos que el mal pone. Pero queridos, nosotros debemos de tener convicción. Ese es el secreto, mis amados hermanos. Por eso dice la palabra del Señor: y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Queridos hermanos, tenemos que estar convencidos de que Dios vive en nosotros. ¿Vive Dios en usted? Amén. Levante la mano, pues. ¿Quiénes son los que dicen que Dios no vive en usted? No, Dios vive en nosotros. Tenemos que estar convencidos de esa bendición, amados hermanos. Ahora sí, ¿Dios vive en usted? Amén. ¿Está convencido usted? Amén. ¿Usted, hermana, está convencida de que Dios vive en usted? Amén. ¿Hay convicción en usted que el Espíritu Santo vive en usted? Amén. La palabra del Señor dice en 1 Corintios 3:16 que somos templo de Dios
Y en el 6:19 dice que somos templos del Espíritu Santo. En Gálatas 2:20 dice que Cristo vive en nosotros. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Por eso, amados hermanos, debemos estar completamente convencidos de que Cristo está en nosotros y nuestras oraciones van a ser contestadas. Eso significa que cada vez que oremos, mis hermanos, no debemos de tambalear, no debemos de tener temor y sentir tristeza. Ay, no sé si Dios me va a escuchar o no me va a escuchar. Pastor, dígame si Dios me va a oír o no. No, usted tiene que tener convicción de que Dios le va a escuchar, porque el Espíritu vive en usted. Amén. Leamos esa última parte del verso 24. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. El Espíritu le ha dado a usted. Dios permanece en usted. Me gustaría que usted tomara su mano y se tocara y dijera: Dios vive en mí. Dígalo, dígalo en voz alta: Dios vive en mí. Dios vive en mí. Si usted tiene esa convicción, dígalo con certeza y con esa convicción: Dios vive en mí. Y no debe ser una convicción de, no sé, lo voy a decir para que me escuchen, ¿verdad? No. Otra vez: Dios vive en mí. Esa es la convicción que debemos de tener, amados hermanos. Amén. Y cualquier cosa que pidamos, dice la palabra, Él nos oye. ¡Qué bendición! Miren cómo la palabra nos enseña. Miren cómo Dios nos habla, queridos hermanos. Y deseamos en el Señor que todo se haya cumplido en nuestras vidas, que el Señor en su gracia, en su misericordia, en su bondad nos ayude a tener esa convicción. Hermanos queridos, oremos con un corazón obediente a Dios. Oremos con un corazón que está en comunión con Dios. Así tendremos nuestras oraciones contestadas y seremos también herramientas en las manos de Dios para glorificar a su Hijo Jesucristo.